voy a empezar, que es a desgranar lo que es esa trimembración del ser humano entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Ese espíritu que hace cientos de años descartaron un poco de la religión católica y que es importante recuperar. Y en ese proceso voy a ir apuntando ciertas cosas que me ayudan en el proceso de curación. La idea es ser paciente ante los síntomas desagradables de la enfermedad, es importante, pero hay que ser paciente ante los procesos de salud para recuperar la salud perdida o mantenerla. Entonces, eso es la idea. La salud es dirigida desde hacía tiempo, son los tipos de la salud, los tres grandes dioses de la medicina en Grecia, ¿no? Entonces, en Grecia estaba Asclepio, que luego fue Esculapio, entre dos latinos, que es el dios de la medicina, el dios de la intervención. Y como los dioses en aquel tiempo tienen muchos hijos, pues hay dos hijas especialmente importantes. Y una es Panacea y otra es Igeia. Panacea es una palabra que todavía la utilizamos. No sabemos de dónde viene, pero Panacea es lo cúralo todo. Lo que decían los alquimistas y espagiristas de la medicina tradicional de Occidente, porque esa es la que yo me puedo encuadrar en este momento, ellos decían lápiz filosofón, o sea, la piedra filosofal, la piedra que era capaz de transformar el plomo, lo más pesado, lo más oscuro, en oro, lo más luminoso y lo más maleable en todos los sentidos. Entonces, bueno, pues esa es la idea de desgranar con pequeñas pinceladas lo que ha sido este proceso. Igeia es la diosa griega del arte de curar a través del arte de vivir. Y ahí estamos. Hace falta una escuela de salud, desde las pequeñas escuelas de los niños hasta la facultad de medicina. Yo terminé la carrera de medicina en el año 79 en Bilbao, los 3 últimos años de clínica en Basurto, y en cuarto de medicina entré en crisis. En una gran crisis donde me di cuenta que de salud no estaba aprendiendo allá. Estaba aprendiendo de enfermedad, los síntomas de la enfermedad, el diagnóstico de la enfermedad, el tratamiento, y desde el desconocimiento, pues a veces podía hacer el pronóstico que luego nunca se cumplía. Pero como en medicina, en primero de medicina no te enseñan que el médico es un servidor, porque el terapeuta viene de terapéuticos. Los terapéuticos eran los servidores del señor del palacio en la Grecia antigua. Estamos al servicio de las personas. Entonces, mientras no veamos eso y creamos que nosotros curamos, no, la palabra doctor no viene de curar. La palabra doctor viene del latín docere, y docere en latín significa enseñar. De ahí viene docente en ingeniería, docente en física, docente en historia, entonces, y hay doctor en historia, doctor en ingeniería, doctor en filosofía. Entonces el médico no es el que cura. La curación es inherente al organismo vivo como parte del proceso de autorregeneración si tenemos contacto con la naturaleza de la que somos parte y con el cosmos, que inevitablemente estamos inmersos en él. En ese proceso, si yo me disloco y me separo de la naturaleza, yo enfermo. Si yo no como, no bebo, no respiro y no tomo la luz del sol, la quinta esencia que se forma de los 4 elementos, el quinto elemento, la quinta esencia no me va a aportar vida. Si yo no me siento unido al cosmos, a la parte espiritual, porque yo soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana, como decía Teilhard de Chardin, no soy un ser humano viviendo una experiencia espiritual, soy un ser celestial, un ser del universo, viviendo en una época en tránsito por este planeta Tierra, que como Roberto Grottolini, un médico antropósofo argentino, le llama la Tierra como escuela. Y yo considero que a los más retrasados de otros planetas nos han mandado para aquí. En un momento nos dijeron, mira, como sigas aquí no vas a aprobar ni para septiembre, entonces baja a aquel planeta, aprende, y aprende con H, capta, y estamos ahí en aprendizaje, somos aprendices perpetuos.
en este cambio permanente, ante esta incertidumbre que muchos nos han sembrado en los 3 últimos años, este trienio es bastante duro para nosotros. Entonces, ante ahí, ¿qué podemos aprender? El alma herida tiene que ver con no expresar lo que siento, no hacer lo que quiero, lo que elijo hacer, sino empiezo a hacer lo que los demás quieren que yo haga. Ese decalage, ese desfase entre lo que yo quiero hacer y al final lo que yo hago porque me acoplo a lo que los demás esperan de mí, ese desfase se traduce en forma de enfermedad. Y la enfermedad no viene a fastidiarme, la enfermedad viene a que vuelva a recuperar mi guión de vida. Y en ese guión de vida, la enfermedad, la salud está unida a la forma de vida y habla de la biografía. Toda enfermedad habla de lo que tú vives y de lo que no vives, de lo que tú dices y de lo que no dices, de lo que expresas y de lo que no expresas. Entonces, a través de la enfermedad se expresa el alma herida. Tú puedes hablar por la palabra lo que sientes, tú puedes hablar con gestos, puedes equivocarte a la palabra y decir justo lo contrario de lo que quieres decir, pero siempre hablas. Y el lenguaje del cuerpo es tan inmensamente importante que en primero de medicina tendrían que empezar a enseñar a los médicos primero a resonar con la persona que viene a la consulta, mucho antes de hacerle la resonancia magnética, a resonar con él, mirarle a los ojos, darle la mano o darle un abrazo. Yo incluso en tiempos prohibidos daba abrazos a las personas, porque es curativo. La sonrisa de una persona querida es muy curativa. Sabéis que la sonrisa de vuestra mujer, de vuestro marido, de vuestra pareja, eso alimenta mucho más que un bocadillo de chorizo. Los antiguos griegos hablaban de physis. Physis era el principio, el fundamento sobre lo que se basa toda la vida. Physis es lo que genera la vida. Pero además, physis en concreto genera las cosas, incluidos los seres humanos. Ese es el proceso de physis. Y el conocimiento, logos, de la physis da la fisiología. Pero la fisiología actual está hablando de la physis. Pero para los antiguos médicos hipocráticos, el alma era una parte del cuerpo. No estaba fuera del cuerpo. Era una parte del cuerpo. Y cuando la persona se moría, ese alma se desprendía del cuerpo. Estoy hablando de psique. Psique significa alma, soplo, espíritu y mariposa. Yo tuve la suerte en 1992 de escuchar en Barcelona, en la Illa, en Diagonal, a Kubler-Ross. Kubler-Ross, una de las grandes psiquiatras, tanatólogas, allí en los campos de concentración nazi había muchas mariposas en las paredes. Para ellos, esa era la representación del alma. Pero es que psique, en la Grecia antigua, significa alma. Y logos significa, de nuevo, conocimiento. Entonces, un psicólogo, una psicóloga, no es más que la que intenta conocer el alma. Y un psiquiatra, psique y iatros es médico, es el médico del alma. No es el médico de la mente, no es el médico de la mente demente, de la mente rumiante, de la mente analítica, sino de la mente consciente, que es la que se acerca al alma. Porque el alma viene a aprender, mientras el espíritu está esperando a que el alma aprenda. Y una vez que el alma aprende en ese tránsito por la tierra, volverá a volcar todo su conocimiento a ese espíritu, que cada vez será más grande en esencia, porque es el ser espiritual en un formato pequeño, venido a menos a veces, ¿no? Venido a veces. Entonces, a veces no expresamos lo que sentimos, no expresamos lo que queremos, sino expresamos lo que está bien en la sociedad, lo que está reconocido para que no me abandonen, para que no me dejen de querer, para que no me rechacen. Y ahí empieza la herida del alma. Y la herida del alma, el dolor del alma, es mucho más difícil de aliviar que el dolor del cuerpo. El dolor del cuerpo se puede anestesiar. La vida duele. La vida nos duele a todos. El dolor es fuerte a veces. Pero aunque la vida duela, ¿tenemos por ello que anestesiar la vida? Sabéis que no. Tenemos que curar
como diría un castizo castellano, hay que curarse para curarse. La curación es un proceso biológico inherente a mí, no está en manos del médico. La salud es demasiado preciosa para que la dejéis en manos del médico. Ahora tendría que decir mejorando lo presente. Entonces tenemos cuerpo que cuidar, pero un cuerpo que cuidar que ya decía Teresa de Ávila como mística. Los místicos alcanzan un estado de conocimiento que nunca llegarán los científicos en un frío laboratorio. Es imposible que en un frío laboratorio puedan llegar a altos conocimientos como Teresa de Ávila. Teresa de Ávila dice, debemos de cuidar el cuerpo para que el alma se sienta a gusto en él. No es lo mismo comer cualquier cosa, beber alcohol, fumar, no dormir, trabajar en exceso, vivir en estrés, tener miedo ante la incertidumbre del futuro, porque el miedo mata. Si hablamos del efecto placebo, el nocebo es tremendo. El símbolo es el que une. Simbolei, el bolos. Bolos es impulsar, el discóbolo. El discóbolo, ¿sabéis qué es esa figura? Que tiene el disco y el bolo. El discóbolo es el que impulsa el bolo. El símbolo es el que impulsa la síntesis, la unión, la unificación. ¿Y quién impulsa la dualidad, la división? El diablo. El diablo, vuelvo, impulsar la dualidad, la separación, la división. Es el símbolo del diablo, que era aquel fuego que cuando éramos pequeños jugaban las chicas, en tiempos donde los niños ni tan siquiera se nos ocurría coger un juguete de chicas, porque lo mínimo que te caía encima era marichico. Pues el diablo es una esfera dividida y una esfera unida es el símbolo. Entonces, hay momentos donde la dualidad, venimos del universo y del universo surge lo diverso, surge la dualidad, pero inevitablemente, y si no es en 5.000 años, en 1.000.000 de años, volveremos al universo, volveremos a la unidad de donde partimos, pero desde la conciencia. Y a veces viene la enfermedad para llevar conciencia a zonas en las que no eres consciente. Un dolor de rodilla te está diciendo que últimamente no te mueves, que te quedas 5 horas parado viendo la televisión, que últimamente has engordado en 10 meses 5 o 10 kilos y que además eres demasiado orgulloso para flexionar la rodilla en tierra y ofrecer al universo que eres un terapeuta y como terapeuta eres servidor, estás al servicio de él. Para mí, el momento de oro en consulta es cuando alguien me dice, mira, no se lo he contado a nadie, te lo voy a decir. Eso es un momento sagrado, es un momento sagrado. Y el espacio de una consulta es un espacio sagrado. Yo nunca miro al ordenador a menos que tenga que mirar alguna duda. Miro a la persona. No confundo al mapa con el territorio. Mirar a la persona, reconocer a la persona en un momento vulnerable es importante. Escuchar a la persona. Y en 5 minutos, que es la media que se tiene en este país de la medicina convencional de consulta, no da para escuchar más que hola y adiós, como mucho. Entonces, escuchar, por un lado, lo que la persona dice. No, el médico bueno escucha lo que la persona dice. El médico excelente es el que es capaz de escuchar lo que la persona no dice, lo que la persona se calla, porque su cuerpo está hablando. ¿Para qué utilizar tanta economía para gastar resonancias magnéticas, escáneres? Está bien, pero si no sabemos hacer el lenguaje corporal, si no sabemos lo que la persona está comentando, si no sabemos distinguir entre una persona donde tiene sus nudos, sus bloqueos, sus tensiones, ¿para qué hacer una resonancia magnética? La resonancia magnética no te va a captar lo esencial. Como dice el Principito, solo se ve por los ojos del corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. O decía Gandhi, que era un especialista, un gran especialista en la salud, Gandhi,
Mahatma. Atma es alma en sánscrito. Mahatma es el gran alma. Él tiene un libro que se titula La Guía de la Salud. Él dice una cosa muy bonita. Los ojos son para mirar y ver el exterior. El ayuno es para ver nuestro interior. A mí, aquí, en esa frase de Gandhi, que era uno de los que más ayunos ha hecho y que más ha conseguido a través del ayuno, por supuesto, en forma de huelgas de hambre, Gandhi estaba hablando de terapia magna, de esa terapia que no se puede patentar, porque claro, el ayuno, tú le dices a una persona que ayune y ya la has perdido, la segunda consulta ya no viene. Y yo puse la primera consulta en el año 81, terminé en el 79, en el 80-81 una consulta y en Durango, y venía una persona a la semana. Y cuando había masificación, 2. Claro, decía, la gente diría, pues, para que me digas ayunar, pero si soy yo... Claro, yo entonces empecé a pensar que no me iba a quedar más remedio que ayunar, pero no porque fuera bueno, sino porque no me para comer. Pero yo confío en la vida, confío en la vida, pero la vida a veces nos pone pruebas. Y al burrito más fuerte y a la burrita más fuerte pone más peso. Como dicen dos amigos, uno estaba quejándose de la vida, todo me va mal, todo fatal, todo... Y le dice el amigo, después de un tiempo de quejarse, mira, yo he visto que en el establo tienes 2 burros, uno fuerte y otro débil. Y yo sé que los sábados vas a la plaza del mercado a vender tus verduras. Y le dice el amigo, ¿dónde pones más peso? Y dice el que se estaba quejando hasta entonces, ¿dónde voy a poner más peso? En el burro fuerte. Y el amigo le dice, pues Dios hace con nosotros lo mismo. Al burro fuerte, más peso. O sea, hay que estar contentos si tenéis mucho peso. Porque el peso va puliendo el alma. Y el alma herida drena muchas veces a través de la crisis y del dolor. Yo no digo el dolor aceptado, no el dolor resignado. Yo acepto lo que es como es. Como dice un proverbio oriental, si las cosas las comprendes, son como son. Y si no las comprendes, son como son. A las cosas ni les va ni les viene. Entonces, vivir el dolor y para mí, en terapia, transformar el dolor. El centro de salud donde yo trabajo es un pequeño oasis donde poder descansar de las largas travesías por el desierto y un pequeño lugar donde poder transformar el dolor en amor. Hemos venido a eso y aumentar la conciencia y aprender en esta tierra como escuela durante este tránsito lo importante que es la conciencia, el amor y la voluntad. 3 cerebros en todos los tiempos. Un cerebro en el cráneo que tiene que ver con la conciencia, un cerebro en el corazón que tiene que ver con el amor, con la empatía, y un cerebro en el abdomen que tiene que ver con el hacer y la voluntad. Hace unos años tenemos una niña, ya tiene 12 añitos, que es la que está por ahí con los libros. Cuando ella tenía 5 o 6 años, como todo Aitá en Euskadi, viendo en un momento Pirrich y Porroch, no sé si era Pirrich o Porroch, pues que no sois de aquí, son los clowns más conocidos en los últimos tiempos. Una de ellas, no sé si es Pirrich o Porroch, dice, pensado, sentido, aquí. Pensar, sentir y hacer. Lo decían los esenios. Los esenios hace 2000 y pico años decían tenemos un cuerpo pensante, un cuerpo sintiente y un cuerpo haciente. Los alquimistas y espagilistas de todos los tiempos hablaban de un campo de cinabrio inferior, campo de cinabrio medio, campo de cinabrio superior. Es decir, no somos bipolares. El síndrome bipolar en el que estamos introduciendo de la dualidad de diablo nos ha hecho un lenguaje del 0-1-1-0-0-0-1-1-0. Ese es un lenguaje dual. Necesitamos un lenguaje mucho más abarcante, donde yo puedo escuchar lo que tú no dices, porque tú
alma herida está hablando. Y si yo no lo escucho, tu alma herida hablará a través de los síntomas de la enfermedad. Bernie Siegel, un cirujano, que escribe 2 libros preciosos, cirujano, o sea, práctico, como ninguno más. Él escribe 2 libros, uno es Paz, Amor y Autocuración, y el otro Amor, Medicina Milagrosa. No sé si es en uno de los libros, comenta cómo un hombre tiene problemas de estómago y él le van tratando con medicamentos, aquello no se calma y finalmente llegan a la cirugía y le quitan pues las 2/3 partes del estómago y el hombre se va a casa. A consecuencia de ello entra en una depresión, enorme depresión, y a consecuencia del final del túnel de la depresión se suicida. Y en uno de esos 2 libros, creo que es Amor, Medicina Milagrosa, el primero que leí de él, se plantea, no estaremos al extirpar órganos, al aliviar la enfermedad, quitando la posibilidad de que se drene el dolor. Y entonces empecé a sentir, el alma herida busca un lugar de drenaje. A veces puede ser la bilis, porque estoy frustrado, tengo rabia, tengo impotencia, no puedo, con todo ese sistema impositor, porque el que impone y el que impone es un impostor, no hay otra palabra. La medicina sanitaria, la medicina saludable es la que propone, la medicina enferma es la que impone. Entonces, estamos en tiempos donde la libertad del ser humano es esencial. Lo dice Rudolf Steiner, uno de los grandes, al mismo tiempo uno de los grandes desconocidos. Pero quizás igual no le conocéis a Rudolf Steiner, pero conocéis un laboratorio de estética y de cosmética natural que se llama Veleda. Veleda, W, eran las mujeres sanadoras en la tradición celta y germana. Igual que aquí son sordiñas, en Galicia meigas, en Asturias sanas, en Cataluña trementinairas, eran las mujeres sanadoras. Estáis utilizando sin saber medicina antroposófica. Antropos, ser humano, sofía, sabiduría, conocimiento del ser humano. Y el dolor trae conciencia. Aquella persona que le ha dolido la vida es la que puede comprender por empatía a la persona que está delante en su dolor y le puede ayudar. Aquella persona que ha sido toxicómano, drogadicto y que se ha rehabilitado es la que mejor puede acompañar a la persona que tiene una drogadicción. Yo me acuerdo con Amalia hace muchos años hicimos un curso en Bayona de Galicia, y el curso, el título era precioso, entre la simpatía y la antipatía, la empatía. Es el tercer camino, es la tercera vía. Es que ya no me caes simpático porque me gusta lo que haces, no me caes antipático porque no me gusta lo que haces, sino yo empatizo porque tú eres una célula del gran ser humano que los antiguos cabalistas llamaban Adán Kadmon, el arquetipo humano. El ser humano global en este momento está en crisis y el espíritu humano está en peligro. ¿Por qué? Porque sin libertad no hay conciencia y sin conciencia no hay libertad. Entonces, procuremos esa unión de la conciencia. Solamente es libre el que es consciente. Claro, estamos en una época donde la educación, como decían los antiguos, que yo al primero que le escuché es a un gran economista humanista, amigo, que se llama Claudio Sarachaga, es al primero que le escuché, pero debe ser una palabra antigua. Él hablaba no de educación, sino de educastración. Educación es que yo ayude a que tú actualices tus potencialidades, tus cualidades, tu música, tu tono, tu expresión, tu arte, tu ciencia. Tú has venido a dar al mundo tu música, tu tono, tu expresión, tu virtud. Y si no lo das, enfermas. Elige curarte. Pero curarte viene del latín curare. Y curar en latín significa cuidar.
la propuesta de la medicina higienista que viene de Igeia, que era la diosa griega del arte de curar a través del arte de vivir, la propuesta es cuidarte para curarte, cuidarnos para curarnos. Nos hemos descuidado demasiado estos 3 últimos años. Y estoy en este momento directamente a la clase médica. La clase médica no da la talla. Y si nosotros como médicos no somos dignos de ser imitados a nivel de la salud, tendremos que aprender. Lucas, en el Evangelio de San Lucas, como queréis llamarle San Lucas, Lucas es lo de menos, es el patrón de los médicos, surge esa frase, aforismo hebreo, que dice, médico, cúrate a ti mismo. Yo puedo ayudarte si me estoy curando, si estoy en proceso de curación. Yo no puedo ayudarte si te hablo del ayuno y después de terminar la consulta me como un bocadillo de chorizo con un litro de vino. Tengo que ir en un camino hacia la curación. Y si mi diapasón vibra en una frecuencia, tú que vienes en relación de ayuda en un momento vulnerable en tu enfermedad, tú puedes empezar a vibrar en esa misma frecuencia. Y estoy hablando de un gran poder de autocuración. Porque el cuerpo se cura. Cuando tú te haces una herida, la herida se cicatriza. Te rompes una fractura, vas a la traumatóloga, al traumatólogo te pone los huesos en su sitio, pero ¿cura el traumatólogo? Sabéis que no. Pero la curación surge de dentro hacia afuera, no viene de fuera hacia adentro. Entonces, más allá de la bipolaridad, somos trimembrados. Cuerpo, alma, que es Sige, que para los antiguos griegos, alma estaba dentro del cuerpo, y espíritu, neuma, en griego, neuma, que tiene que ver con el soplo, con el aliento. Había una escuela en la Grecia antigua que se llamaban los neumáticos, los que trabajaban a nivel espiritual. Pero a nivel espiritual, lo primero que hacemos al nacer es respirar. Y cuando yo inspiro, estoy inspirado. Lo último que hacemos al morir es expirar. Y cuando yo expiro, soy profundamente espiritual. Y no estoy haciendo un juego de palabras. Espiritual viene de espir, que significa soplo o aliento. La falta de ortografía más repetida de los cursos y de los libros de medicina es poner expirar con X. Solamente hay una expiración que se escribe con X, que es la última. Expiro. Muchas veces dejamos de respirar, no para vivir, sino para sobrevivir. Eso lo descubrió el gran Wilhelm Reich. Wilhelm Reich, el primero de la psicosomática, cuando bebas el agua, recuerda la fuente, y en este momento recuerdo la fuente que era para mí Wilhelm Reich hace muchos años. También decía una frase muy bonita, debemos de entender la salud antes de empezar a tratar la enfermedad. En esos aforismos de seres humanos que han trabajado por la salud de los pueblos y de las gentes, que verdaderamente la industria farmacéutica está muy lejos de trabajar por la salud de las personas y las gentes. Y si la farmacia está lejana a este proceso, la farmacia, ni te cuento. Entonces, que tú puedes expresar lo que sientes, lo que piensas, lo que quieres, es importante, aunque yo no esté de acuerdo. Voltaire decía, puedo no estar de acuerdo con lo que tú piensas, pero daría la vida para que tú tengas la libertad de expresarlo. Estamos ahí. Está en juego la libertad humana. Y la libertad es que yo exprese tranquilamente lo que yo siento y no voy a hacer daño, por lo menos no es mi intento hacer daño. Y entonces, claro, a nivel de psiquiatría, por ejemplo, os recuerdo, Sige, alma, y iatros, médico, o sea, el psiquiatra es el médico del alma, no de la mente. Recordadle al psiquiatra cuando vayáis. Es el país
que se utilizan más antidepresivos y ansiolíticos. Tenemos fama de haber inventado el chuflachucina y también de mayor consumo de antidepresivos, ansiolíticos e hipnóticos. Estamos a la cabeza de Europa, no sé si nos gana Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es la patología de la normalidad, cuando la patología de la normalidad se hace norma. Eso se llama normosis o normopatía. Ya no te van a decir que eres neurótico o neurótica, no te van a decir psicótica o psicótico, te van a decir normótica. Normosis es cuando la patología se hace norma. Yo lo he vivido desde muy dentro, esa sensación de lo patológico haciéndose norma, ¿no? Una de las cosas que dije hace años era que el neurótico es el que se hace castillos en el aire. El psicótico es el que vive en el castillo. Y el psiquiatra es el que cobra el alquiler. Y hay psiquiatras que me perdonen, porque puede haber psiquiatras del alma. Yo siempre confío en la bondad del ser humano, siempre confío. Y yo no estaría trabajando en la medicina que yo intento trabajar. Entonces, norma es el aliento de vida que ordena el universo. Expresar. La misma palabra lo dice, aquello que está preso, aquello que no digo, aquello que no hago, aquello que no cuento, bloquea el cuerpo produciendo el acorazamiento de Wilhelm Reich y dejo de respirar. Disminuyo la respiración para no sentir para no sufrir. Respiro lo justo para sobrevivir, pero no lo suficiente para vivir. Y al sobrevivir le sobra el sobre. La vida es una aventura. La vida es una aventura. No sabemos de dónde venimos y menos aún hacia dónde vamos. Me acuerdo en un congreso que también era de esoterismo en Atocha, en Madrid, conocí a Marilyn Rosner, que en este entorno no hace falta ni decir quién es, ¿no? Marilyn Rosner tiene una frase muy bonita. El pasado es historia y el futuro es misterio. Y yo añadiría, si el pasado es historia y el futuro es misterio, lo único que nos queda es el presente. Que como su propia palabra lo dice, es un presente, es un regalo. O sea, todas las escuelas hablan de aquí y ahora, no hay otro momento y no hay otro lugar. Todo lo que estoy diciendo yo en este tiempo, me estáis oyendo. La pregunta es, ¿me estáis escuchando todo lo que digo? En vuelo sin motor, a veces hace falta un yo presente para escuchar lo que la otra persona dice. Una persona con Alzheimer oye exactamente lo mismo que tú, pero no escucha, no tiene el yo presente que escuche. A lo largo de la charla me estaréis mirando, pero ¿me estaréis viendo a mí o estaréis viendo lo que estáis pensando? ¿O estaréis pensando en que luego a ver si me llaman para quedar a cenar con los amigos o las amigas? En vuelo sin motor, vuestra alma ya no está aquí. Estáis de cuerpo presente y de mente ausente. Pero recordad que de cuerpo presente también se hacen los funerales. Ya siento que a veces hablo como cura, ¿eh? Mi madre, mi mamá en Durango, Cristina, ella quería que yo fuera cura. Algo acertó porque me dedico a la cura. Y mi Anquique, cuando yo nací, el portero del Atleti de Bilbao, yo soy de Durango, el portero del Atleti de Bilbao era Carmelo Cedrún. Y me pusieron el nombre de Carmelo por el portero del Atleti de Bilbao. Cuando la gente viene a nuestro centro en Navarra, muchas veces les digo que en Pamplona, en Navarra, hasta el equipo de fútbol habla de salud. A los que no sepáis, si no sois de aquí, alguno habrá que ser de fuera de Euskadi, Osasuna significa salud. Pero yo durante varios años tuve la gran oportunidad
de acompañar a Josian Arce. Josian Arce es el gran poeta místico que escribe la letra del Choría Chorí, que luego Miquel Laboa le pone la música. Josian Arce venía a nuestra consulta en Gros, y en un momento me dijo, me lo voy a decir en euskera, luego os hago la traducción para los que no seáis de la zona, me dice, Carmelo, zuk esaten duzuna da osatus, osotu, osotus, osatu. En euskera es fenomenal. Me estaba diciendo, lo que tú dices, Carmelo, es completándome me curo, curándome me completo. En el euskera batua, no soy filólogo, pero osatus significa tanto curar como completar. Hemos venido al mundo a completarnos. Hemos nacido de los seres, quizás, de los 3 o 4 seres más inválidos, más vulnerables a nacer. Como mucho, ¿cómo se llama el que salta en Australia? Bueno, esto lo hago para ver si estáis aquí. Los marsupiales, cuando nacen, todavía se mantienen un montón de tiempo todavía en la bolsa. Yo he visto, me acuerdo, que teníamos un proyecto cerca de Durango, en un caserío, de vivir del caserío, de la huerta, nos íbamos a apartar del mundo, íbamos a hacer una comunidad, aquello que era muy típico en aquel entonces, ¿no? Y un día me llamaron para el parto de una vaca que era imposible, no salía, era más grande que usó el canal del parto de la vaca, ¿no? Entonces le ataron con una cuerda y nosotros empujando, que te empuja, digo, pues me lo partimos, ¿no? Al final salió la vaca. En media hora, una hora, la vaca estaba caminando. Digo, esto al ser humano le cuesta un año. O sea, el ser humano es incompleto al nacer, pero por su incompletitud tenemos una gran ventaja. Nos podemos completar mucho más que cualquier animal en la naturaleza, porque además tenemos conciencia de nosotros mismos. El único que se llama a sí mismo yo es el ser humano, y lo hace hacia el tercer año, porque en los 3 años dorados que decimos en medicina y en pediatría antroposófica, el ser humano consigue las 3 grandes conquistas: ponerse de pie, hablar y las capacidades básicas de pensar. Y en las capacidades básicas de pensar coincide normalmente cuando el niño te dice yo. El niño te puede decir nene caca, luego pasa a Juan caca y finalmente te dice yo caca. Entonces, en ese momento el niño se siente totalmente diferente de su madre, porque hasta entonces estaba mimetizado, totalmente simbiótico con su madre. Y entonces, en un momento nace las capacidades básicas del yo. Porque tenemos muchos cuerpos. Las antiguas tradiciones hablan de 7 cuerpos. Y ahora diréis, si con un cuerpo y no sé cómo cuidarlo, si me dices que tengo que cuidar 7, es verdad, tenemos 7. Cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo astral, yo, cuerpo causal búdico átmico, o yo espíritu, espíritu de vida y ser humano espiritual desde el enfoque de Rudolf Steiner. Aquel que vino a enseñarnos muchas cosas. Pero esta sociedad, y eso surge, y lo leí por primera vez en Almas Eternas, esta sociedad es capaz de atar las manos a aquel que viene a soltar sus cadenas. Almas Eternas. En este entorno, yo sé que algunos ya conocen. Supuestamente, lo voy a decir así, la vida de Jesús entre los esenios. Rosalía Josefa Luque Álvarez escribe: hace unos 4 años, en un congreso de yoga en Águila, conocimos al que había sido uno de sus maridos. Eran tan pobres que no tenían ni folios donde escribir. Ella entraba en trances, en psicografía, hacía psicografía, escritura automática, a los que no hubiese oído este término, se ponía en trance, meditación y escribía automáticamente. Y eran tan pobres que tenían que utilizar para envolver los bocadillos, papel de estraza. Almas Eternas es el libro que me ha hecho llorar, llorar y llorar. Y como dice
Alexander Lowen, William Osler, iba a confundir el término. William Osler, un gran médico, dice: los órganos lloran las lágrimas que no lloran los ojos. Osler se conoce como el primer médico especialista en medicina interna, el padre de la medicina interna, William Osler. Los órganos lloran las lágrimas que no lloran los ojos. O sea, el dolor te está llevando conciencia a zonas de las que no somos conscientes. El dolor individual, el dolor familiar, el dolor social, el dolor. Estamos inversos en este momento. ¿Cómo transformar ese dolor en amor? ¿Cómo ver al otro como parte de Adán Carmón? Porque somos células del gran arquetipo humano. ¿Alguna vez? O aquí nos salvamos todos, o iba a decir que no se salva ni Dios. Esa frase que decimos muchas veces, vive y deja vivir, es una frase del pasado. Cambiar, actualizar en términos digitales, en términos de informática, cambiar. La frase actual es vive y ayuda a vivir. Vive y ayuda a vivir. Y disfruta de la ayuda porque es el mayor disfrute del ser humano. Y cuando no disfrutes y sigas ayudando, ya has pasado la barrera, la línea roja, y ya está, ya vas de salvador o de salvadora. Como dice Eric Berne, una de las grandes escuelas de las grandes olvidadas en psicología humanista, Eric Berne, análisis transaccional. El salvador. Muchos médicos caemos en el papel de salvador, porque ayudando a los demás nos vamos curando. Los médicos muchas veces somos sanadores heridos, como era Quirón. Quirón fue herido por Hércules de forma fortuita, y en esa herida de muerte que le hizo Hércules, tuvo que aprender las artes sanatorias para curarse él mismo. Y Quirón, el centauro, llegó a curarse y desde ahí empezó a cuidar a los demás. Porque en el cuidar a los demás podemos ayudarles a curarse. Cuando a mí en la consulta alguien me dice, yo no sé qué hacer con mi hermana está mal, no sé cómo ayudarle. Siempre respondo de la misma manera, cuídate tú. Cuídate tú y en ese momento cuidarás tu espacio, cuidarás tu entorno. Una conciencia individual en sintonía con una conciencia universal. Llamémosle Dios, llamemos Gran Espíritu, llamemos Huacantanca, llamemos Hacedor del Universo, llamemos Arquitecto, llamemos como le llaman los espíritas en Brasil, donde son 3 veces buscando otros tipos de curación. Los espíritas en Brasil, al arquitecto del mundo, le llaman causa primera de todas las causas. Nunca podremos comprender desde la mente de mente lo que el universo está siendo guiado y aquel que está siendo guiado. Pero si mi intención se pone en la misma frecuencia del intento del universo, yo me estoy curando. Si mi intención no se pone alineado con el universo y con la naturaleza de la que yo soy parte, yo estoy enfermando. Y enfermar viene de infirmitas, de algo que no está firme en ti. El ir por delante anula lo que va a continuación. Si yo digo humano y digo inhumano, inhumano es contrario de humano. Si yo digo sano, si digo insano, insano es lo contrario de sano. Si yo pongo en mayúsculas salud y ponéis el in por delante, tenéis el insano. Realmente significaba la no salud. Porque el paradigma actual tiene que basarse no en tratar la enfermedad, sino en favorecer la salud. Escuelas de salud, escuelas de vida, es lo que deberían ser las facultades de medicina. Las facultades de medicina no son escuelas de salud. Los antiguos
egipcios tenían las casas de la vida, las casas de la vida donde el hierofante, que era sacerdote, era medio, era médico, todo eso en la misma persona. Les enseñaba en las escuelas de la vida a curar. Paralelamente tenían las escuelas de la muerte, que es donde se momificaban, para que ese ser hiciera el viaje buscando a Ra, al Señor del Sol, Ra, en ese movimiento. Todo lo que sabemos nosotros tiene que ver con los egipcios. Rudolf Steiner dice que en la primera época de la humanidad era la antigua India, luego antigua Persia, tercera época antiguo Egipto, la cuarta es Roma y Grecia y Roma, y estamos en la quinta época de evolución de la Tierra en este proceso. En el quinto proceso estamos recordando lo que vivieron los egipcios. Yo que tuve la gran suerte de estar en Egipto hace 13 años, me di cuenta que ellos sabían. O sea, el orgullo médico actual cree que los médicos antiguos no sabían. No, los médicos antiguos sabían captar atávicamente, ver los procesos, las fuerzas de la vida en la persona enferma. Nosotros necesitamos una examen y una resonancia magnética. Hay pocas personas que sean capaces de ver una lectura corporal o una lectura de los procesos de la enfermedad. Rudolf Steiner dice que el último de los médicos videntes, es decir, el último de los médicos que era capaz de ver los procesos, la esencia, las leyes detrás de la sustancia, fue Paracelso. Paracelso decía que nosotros somos parte de la naturaleza y que esa naturaleza está en mí. Si yo estoy en sintonía con la naturaleza, yo me estoy curando. Si yo me separo de la naturaleza y vivo en la ciudad, no tomo el sol, ni respiro aire puro, ni bebo el agua, ni me baño en el mar, y además a la hora de comer como refinado, industrializado. A veces cuando me dicen qué es lo que puedo comer, qué es lo que debo no comer, le digo aquello que tiene etiqueta. El animas mundi, el spiritus mundi, que para los antiguos alquimistas caía con el rocío de la mañana, especialmente en la época de Aries y Tauro, o sea, en primavera, porque no sé si sabéis, pero incluso en donde vivimos nosotros, la primera luna llena de primavera coincide con Semana Santa. Por eso varía de un mes a otro. O sea, la primera luna llena de primavera es muy importante a nivel energético. Y a partir de ahí empieza la primavera. Y de la misma manera que crece en la naturaleza, crecemos a nuestro interior. Como seres humanos crecemos de 0 a los 21 años a lo largo, de 21 a 42 años a lo ancho, unos hacia adelante, otros hacia atrás. De 42 a 63 años crecemos hacia adentro. Pero ahora la pregunta es, son septenios, estoy hablando de septenios, pero eso ya hablaba de Aristóteles, de ciclos de 7 años. En geografía, en el trabajo biográfico desde el punto de vista antroposófico, es muy importante los ciclos de 7 años, los septenios. 9 septenios de 7 años, 63. ¿Sabéis en qué número termina el juego de la oca? Os lo acabo de decir, 63. El juego de la oca es un juego iniciático, es como un ¿cómo se diría? Lo que hay en frente de las catedrales. Laberinto. Un Laberinto. el laberinto. Aquí por lo menos es más. Entonces, es en ese laberinto cuando vamos recorriendo la vida y vamos aprendiendo. A veces de oca a oca, de puente a puente, y otras veces cayendo en la posada, en la cárcel. Y cuando tú crees que vas a terminar la jornada, te espera la calavera. Caes en la calavera y tienes que volver a empezar. La pregunta es, ¿cuántas veces habéis empezado? Alan Cartman, Los Dakota en Estados Unidos llaman Wakantanka,
Huancantanca para mí es un nombre precioso, no sé, significa gran espíritu, no significa nada más, sino que significa gran espíritu, Huancantanca, aquel que vela por todos nosotros. Pero para que nos cuide ese gran espíritu, nos tenemos que dejar cuidar. Y aprender a cuidarse para un médico no es fácil. Lo hablo en primera persona. Tenemos varios cuerpos, ¿no? Como os decía antes, cuerpo físico, cuerpo energético, cuerpo anímico, cuerpo espiritual, con diferentes nombres de lo mismo. Porque yo soy de la opinión que no hay nada nuevo bajo el sol. Ahora se llama anabolismo y catabolismo, pero los antiguos alquimistas le llamaban solve coagula. Yo, el último libro escrito es la historia de la medicina natural. Y hago honor entre tantos hombres, porque ya sabéis que cuando los hombres han escrito la historia, las mujeres no aparecéis. Pero aparece María la Judía. María la Judía es una alquimista que sabe de la historia de la alquimia. María la Judía, en vez de calentar la sustancia, el mineral, el vegetal directamente en el fuego, lo que hace es poner un cuenco, una cazuela, poner agua y entonces calentar el mineral, calentar el vegetal en el agua. ¿Sabéis de qué estoy hablando, no? Del baño María. El baño María es el nombre, en honor a María la Judía, que era una alquimista que era capaz de transformar el plomo en oro. Pero ellos lo que menos querían es el lucro económico. Ellos lo que querían es transformar la oscuridad, la sombra, en luz, que es lo que habla Jung, la sombra. Aquello de mí que no quiero ver, aquello de mí que no quiero identificarme. Entonces lo que hago es proyectarlo hacia los demás, sin darme cuenta, que yo no sé quién dijo esto lo primero, sin darme cuenta que cuando el índice indica y señala y acusa, 3 dedos me están señalando a mí. Estamos en tiempos donde hacemos con demasiada frecuencia proyectar a los demás nuestras historias no integradas, nuestras historias no vividas. Echamos la culpa de los demás de nuestros males. No, los demás no. Los demás nos ayudan a actualizar nuestras potencialidades. Y como dicen los chamanes y como habla don Juan Matos en los libros de Carlos Castaneda, todos necesitamos a veces un pinche tirano. Y un pinche tirano es aquel que te hace trabajar. No es el que te dice qué guapo eres y qué sabia eres, sino que te hace trabajar. Porque don Juan dice, el guerrero es aquel que no se arrodilla ante nadie, pero el que no permite que nadie se arrodille ante él. Precioso. El guerrero pacífico sería como la película, como el libro. Yo he leído el libro, he visto la película, una película preciosa para verlo, de superación, en un momento donde nadie daba por él nada, pero don Juan dice, el guerrero no se arrodilla ante nadie, pero no permite que nadie se arrodille ante él. El pordiosero se arrodilla ante los demás. El pordiosero quiere imponer a los demás para creerse más que la otra persona. Y lo hemos visto yo en primera persona. Cuando el soldado raso se creía general. Estos 3 años para mí han sido de dolor. Estoy saliendo de ese dolor. Conócete a ti mismo, decían en el templo de Delfos. Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. En griego, gnosti seauton, y en latín, gnostete ipsum. Conócete a ti mismo. Porque a través de la enfermedad te vas conociendo. Y la enfermedad además tiene síntomas desagradables para que no estés confortablemente en la enfermedad, para que busques la salida,
para que busques las salidas. E incluso si no tienes salida y te encuentras en un callejón sin salida, como alguien decía, que no sé quién, no me acuerdo en este momento, lo tengo en el ordenador, o sea, ese aparato que ordena todo hasta que no sabes dónde está. Incluso cuando no sepas por dónde salir y te encuentres en un callejón sin salida y no sepas por dónde salir, sal por donde entraste. Siempre salida. Wilhelm Reich, tenemos que entender la enfermedad, la salud antes de intentar curar la enfermedad. Pero estamos en una ciencia materialista, mecanicista, reduccionista, fría. Vamos hacia una ciencia de la frialdad. Pero igual tenemos que llegar a la robótica y las herramientas y las máquinas son frías. Les falta el calor humano. Y en ese momento igual nos damos cuenta de lo que hemos perdido. Rudolf Steiner le llama las fuerzas arimánicas, las fuerzas oscuras. Arima era en la antigua Persia el lado oscuro, como sale en la guerra de las galaxias, ¿no? Más o menos. 4 son los pilares: curar el cuerpo, armonizar las emociones, aquietar la mente, despertar la conciencia. Pon la actitud y la intención de lo que sea. Si pones la intención en curar el cuerpo, los otros 3 se acercarán a ti. Si pones la intención de armonizar las emociones, también irás hacia una salud física mejor, hacia una quietud mental. Si haces meditación y contemplación, se acercarán las otras 3. Y si despierta la conciencia, también. Cuando observas el cuerpo se relaja. Cuando observas la respiración se vuelve más profunda. Cuando observas los pensamientos se van aquietando. Y cuando el cuerpo se relaja, la respiración se vuelve profunda y la mente se aquieta, despierta la conciencia. Y cuando despierta la conciencia, tú sabes quién eres. Despierta la conciencia de lo que yo soy y despierta la conciencia de lo que ya soy. Lo dice Platón hace miles de años. El alma antes de nacer ya sabe. Y aprender en el ser humano es recordar lo que el alma ya sabe. Yo estoy plenamente convencido de esa afirmación. El alma ya sabe. Cuando tú paras y aquietas el ruido mental, entonces despierta las 3 capacidades de la mente consciente: imaginación, inspiración e intuición. Y te vas de la mente de la mente rumiante, de la mente analítica, a la imaginación, a la inspiración y a la intuición. Música celestial. No sé, que debo estar entonado con el universo. Yo tenía un amigo, Salvador Navarro, que me decía: Camilo, tú serías buen médico. Y yo le decía: si soy buen médico, ya suficiente. Pero sí que me doy cuenta de que cuando yo estoy en conexión, entonces algo habla a través de mí. Y esto es lo más bonito de todo acto creativo. Yo no soy el que cree, sino el que permito que la creación, que está en el mundo sutil, se pueda colapsar, como dice la física cuántica actual, a través de mí. Yo soy un instrumento a través del cual puedo permitir en mi medida que la voluntad del universo baje a tierra, que el amor del universo se haga presente y que la conciencia universal nos vuelva cada vez más conscientes de lo que somos. El ser humano es algo muy grande para que le tengamos en tan baja estima. Yo que llevo muchas décadas trabajando en grupos durante una semana, puedo decir que el ser humano es muy pegado. No os dejáis engañar. Cuando la Biblia dice: polvo eres y en polvo te convertirás, no os creáis, no sois polvo, sois dioses. Aunque sí es verdad que igual habéis venido a esta charla porque estáis hechos polvo.
Y alguien que dice el médico que me pueda curar. Desintoxicar el cuerpo, que yo el tiempo se me va en su oxígeno. Desintoxicación corporal, equilibrio emocional, quietud, descontaminación mental y búsqueda de claridad espiritual. Estamos en momentos de descontaminar la mente global, porque la mente global está contaminada. Estamos en momentos donde desintoxicar la plaga emocional en la que está inmersa el ser humano. Plaga emocional es una palabra que utilizaba mucho Wilhelm Reich. Estamos en momentos de limpiar el egregor que se ha formado, porque cuando millones de personas piensan al unísono, crean un egregor ahí en el espacio, que es lo que hace que nos dé sombra. Y es más fácil estar hoy en día en tu sombra que en tu luz. Y tenemos que hacer ese esfuerzo por aliviar nuestra luz, por llevar nuestra luz a todas las personas que están en nuestro entorno, cuidarles para curarles, porque es lo mejor que podemos hacer. Porque la luz siempre predomina sobre la oscuridad. Si aquí esta noche venís y está todo a oscuras, sabéis que una pequeña vela en medio de la sala es capaz de iluminar toda la oscuridad. La oscuridad nunca podrá con la luz. La luz siempre se impondrá a la oscuridad. En ese libro que se llama Arpas Eternas, que yo lo leí, son 3 tomos, en el Algarve, en Portugal, encontré esas 2 palabras que para mí han sido claves en los momentos más difíciles de mi vida. Confía y espera. Confía y espera. Porque la luz ya está ahí. Sé canal para que esa luz descienda a la tierra. Hemos venido para que la tierra cada vez sea más consciente. Porque cada vez que comemos un alimento, hacemos el alimento más consciente. Cada vez que bebemos el agua, hacemos el agua viva en nuestro interior. Cada vez que respiramos el aire inerte fuera de mí, se hace vivo en mi interior. Y soy capaz de transformar la luz del sol en energía y en forma humana. Vivimos gracias al sol. El sol es el corazón de este sistema solar. No es una bola de fuego en la que tú te tuestas de un lado en la playa y cuando te tuestas de un lado, te tuestas del otro. Lo que estáis viendo del sol no es más que el cuerpo físico del sol. Si vosotros vierais el cuerpo energético, el cuerpo anímico y el cuerpo espiritual del sol, os daríais cuenta que estáis inmersos en él. Siempre agradecer de que el sol ilumina a las mujeres y a los hombres, a los niños y a los mayores, a los de raza negra, a los de raza blanca, a los buenos y a los malos. Luego habría que ver quiénes son los buenos y quiénes son los malos, porque estos 3 años a mí me ha confundido todo ya, me he vuelto disléxico. La izquierda ha pasado a la derecha a la izquierda. Disléxico, es la primera vez que lo digo, pero lo siento así, el disléxico. Yo no sé dónde está la izquierda, dónde está la derecha. Considero que lo único que queda a la izquierda es el corazón y lo único que queda rojo es la sangre. Todo lo demás se ha diluido. Entonces, Eso es lo que también. sí, pero no lo van a conseguir. No lo van a conseguir. Uno de los amores lo que dice Pablo. No lo van a conseguir. Siempre, para mí, es que la macroorganización del universo siempre se va a imponer sobre cualquier microorganismo, por muy pequeño que sea. Y termino en esto, nunca tengáis miedo a virus, bacterias, hongos, porque son parte de nuestro ecosistema. Cuidar el terreno para que lo que surja en ese terreno sea lo más saludable posible. Porque creer que un virus puede desestabilizarme a mí, ese virus invisible, es de la misma magnitud que creer que yo puedo desestabilizar al sol.
es imposible. De abajo hacia mí y de mí hacia el sol. Yo nunca puedo desestabilizar al corazón del sistema solar, porque es alfa y omega de todo lo que vivimos, y ningún virus, ninguna bacteria me desestabilizará, sino me hará florecer en mí lo que está en mí. La enfermedad saca a la luz tus sombras. La enfermedad saca a la luz nuestras sombras. Y es momento de ver nuestras sombras, reconocerlas, aceptarlas, darle espacio y dejar que se iluminar. Y en ese momento, las personas que están a tu frente ya no serán contrarios. Y aunque sean distintos, no son distintos. Son distintos y complementarios, no son distintos y contrarios. Ser distintos pero no distantes es la clave del ser humano actual. Cuando yo estoy en el personaje, y con esto termino, esta es una idea que me surgió hace 3 semanas. Cuando yo estoy en el personaje, en el ego, yo lucho contra tu personaje, contra el tuyo, contra el de aquella persona que está allá. Cuando yo estoy en el personaje y en el ego, tú me mueves y me remueves. Cuando yo estoy en la esencia de lo que yo soy, tú me conmueves. En profundidad, tú me conmueves. Solamente es en mi personaje, en la parte egoica de mí mismo, tú me remueves y me mueves. Entonces, cuando haya muchas personas que te remueven, tienes que ver qué pasa. ¿Por qué esas personas te hacen de espejo? Para que puedas ver en ti las sombras que no quieres ver. Porque en el momento que tú ves tus sombras, entonces puedes afectar las sombras de los demás. Yo estoy en proceso de ver una de mis sombras desde hace poquitos años, y es alguien que para mí es un gran maestro que se llama Fidel Delgado, que algunos ya sabéis quién es. Fidel Delgado en uno de sus vídeos habla de quejumbres. Y yo cuando Fidel Delgado habla del quejumbres digo, ay, ese personajillo está en mí también. Bueno, yo estoy intentando limar el quejumbres. Porque el quejumbres tiene que ver mucho con el que piensa en lo que no tengo, en lo que me gustaría tener, en lo que he perdido. Si yo siento lo mucho que tengo y estoy viviendo todavía en un lugar privilegiado de la tierra, entonces me surge el agradecimiento y el quejumbre se queda sin pilas. Sentir por mucho que tenéis, porque sois privilegiados por poder venir aquí. Yo me siento privilegiado porque en este momento estáis tantas personas escuchando. Pero al hablar, en ningún momento pienso, espero que les caiga bien, aunque sea de la Atleti de Bilbao. Al hablar siempre del concepto, a que sea ese medio a través del cual puedo hablar de ciertas cosas para que recordéis lo grandes que sois. Recordar no viene de pasar por la cabeza, por la mente. Recordar viene de recordi, que es pasar por el corazón. Recordar significa pasar por el corazón. Y concordar, acuerdo, habla del corazón. Y discordia también. Entonces, cuando yo te veo distinta pero no distante, cuando yo veo que eres distinta y complementaria en vez de distinta y contraria, yo veo un ser humano. Un ser humano que me complementa. Porque yo no tengo toda la gama de los colores del arco iris, tú tienes unos, yo tengo otros, y entre todos formamos la luz blanca. Y siempre se pinta la luz blanca, que es la que nos ayuda siempre. Buscando la luz. Yo conocí esto cuando alguien me dijo que cuando los budistas, alguien se muere,
lo último que le dicen al oído, porque sabéis que el oído es el último de los sentidos que se pierde, lo último que hay que decirle cuando una persona está muriendo es vete a 100 años, vete a 100 años. El que escribió un guión como la película que se llama Ghost, lo ha visto, o le han contado a alguien que ha visto. Y cuando tú ves esa realidad, dices, esto es mucho más real que lo que estoy viviendo yo aquí. Yo os podría hablar de realidades inmensamente más luminosas, más amorosas, más en la voluntad del universo de lo que estoy aquí expresando. Creer para crear. Porque cuando yo creo de creer, yo creo de creer. Y somos co-creadores. O sea, la persona espiritual no es la que entra a través de meditación en samadhi, en satori, en el nirvana. No, la persona espiritual es la que hace bajar eso que está ahí a la tierra. Aurovino y Madre en ese tándem del ánimo y el ánima perfecto que fundaron, pues trabajaron toda su vida para llevar conciencia a las células, llevar luz a las células. Yo lo hago muchas veces. Yo si tengo un dolor, ilumino el sol. Ay, lo aprendí en 1976 en Brasil, en Porto Alegre, al sur de Brasil. A mí me enseñaron en el planetario de Porto Alegre, aquel que se considera un maestro en Porto Alegre, maestro espiritual, que yo meditara con el sol. Entonces, cuando tenéis a una persona enferma, alguien que tiene depresión o que tiene ansiedad, no os preocupéis por ella, envolverle en un halo solar. El fuego solar es lo que más le protege. Y ahora sí que termino. Podría estar 2 horas más aquí, pero Grandiano cuenta en uno de sus libros, el gran místico Grandiano, que un chamán se sale del cuerpo y va viajando por el universo y ve allá en la Tierra los seres humanos como fueguitos, unos pequeños fueguitos, otros con más luminosos, otros a punto de apagarse. Esos somos los seres humanos, fueguitos, que vuestro fuego verdaderamente se puede contagiar a los que conviven con vosotros. Porque el ser humano no vive, el ser humano convive. Y cuando el ser humano no convive, se marchita, se seca y muere. Y muchas personas en 3 años han muerto de soledad, han muerto de miedo, morir de miedo. Esto es el equilibrio. Bueno, yo creo que está bien. El medio médico ya ha hecho su papel. Si me queréis preguntar alguna cosa, Tenemos que, sí. pero breve. Y cuando le han dicho ahora en medio la historia, Bueno, si no, pregunto yo. ¿Os parece? Porque quería hacer la pregunta que a los progenitores de la inteligencia artificial, que quieren crear seres en un laboratorio con cerebro y demás. Estos seres, porque sé que utilizan la cámara y una de estos seres no tendrían alma, porque el alma es lo de esencia. ¿Qué serían? hay una cosa muy bonita que el Rudolf Steiner, yo sé que aquí hay un pueblo donde conocéis algo, que es de quién era Rudolf Steiner, que es muere en 1925 y él dice que en el futuro el ser humano será bloqueado en su evolución por la electricidad. 1925. Porque a través de la electricidad se van a plasmar y se van a despertar las fuerzas oscuras, las fuerzas animáticas que llamaba él, que eran en la antigua Persia, Ahura Mazda es el sol, o Ormuz es el sol, y Animan es el que da sombra al sol. Entonces, él dice una cosa que hay que tenerlo muy en cuenta, que la electricidad, y hay estudios que están hablando que cada vez que hay electricidad, cada vez que se abre el campo a otras energías, 4G, 5G, hay una epidemia de enfermedad. Ya, está claro, sí, está claro. Esas son las electromagnéticas, pero ¿qué
puede cambiar la condición del ser humano. Puede cambiar. No van a lograrlo. No lo pero logran. el espíritu humano es algo muy grande, pero estamos en una época donde hay Muy que difícil. despertar. Sí. Como alguien decía que si quieres que los sueños se hagan realidad, si quieres que tus sueños se hagan realidad, lo primero que tienes que hacer es despertar. Pero yo veo que ya hay mucha gente despierta. Bueno, los que han venido aquí, pero Sí, no. ¿Queréis alguna pregunta? ¿Alguien que aquí brevemente? Yo creo que lo que pasa es que María Jesús, a pesar de que hay mucha gente despierta, hay gente dormida también. hay muchas. Gente que toma tranquimacin, que me siempre me recuerda tranqui, que te doy con el macín de la cabeza. La medicina tiene que ser un instrumento de despertar, no de anestesia. La medicina en este momento, los médicos, desde su conciencia de la salud, tienen que ser rebeldes con el sistema, porque este sistema está enfermo. Entonces, inevitablemente tenemos que ir a sanar al ser humano y sanear el sistema humano. Sanar individualmente al ser humano y sanear el sistema humano. Y yo creo que los que estáis aquí presentes, los que habéis venido, los que habéis venido, estáis en esa actitud y en ese impulso de ir hacia la luz y de salud. Y cada vez que saludamos, daros cuenta que es salud, damos. El poder de la palabra. Sí. Que crea. No me ha oído. Algo de chakras. Sí, hace muchos años que me los abrieron, o sea, me pusieron las manos, pero no practico nada. ¿Se cierran los chakras? Yo creo que los abrimos de dentro, no muchas desde fuera. Como una puerta que abre de dentro, de fuera. Fue un maestro de Oriente que viene con sus sellos y al que se hace. Sí. O sea, que es cuestión de dentro. Yo considero que sí. Yo es que he visto Y que ahí. se abren en el momento justo, cuando tú des 5 pasos hacia el poder, da 10 pasos hacia el amor. Entonces, cuando el amor se va desarrollando, entonces el poder ya no es peligroso. Pero el poder, a veces, de poder ver, a veces, o de poder tener una intuición profunda, a veces puede ser peligroso porque podemos imponer. Y Steiner te dice claramente, venimos a despertar cualidades, no a mostrar condiciones. Eso es proceso. Entonces yo creo que las cosas se abren cuando es el momento de abrir. Igual que habéis venido a esta charla en el momento que podéis escuchar lo que yo estoy diciendo. Porque si no, no estaríais aquí. Bien. Es que yo en aquellos tiempos hacía meditación y ponía las manos también aquí en el centro. Y ahora al dejar todo aquello, pues ya no sé nada más. Alguien que es un maestro espiritual también que puede señalarte el camino, pero tú tienes que caminar. Lo decía Antonio Machado, caminante no hay camino, si hay camino hay andar. Y hay una cosa, un poema precioso de Antonio Machado que vivió una época dura, mucho más dura que la que hemos vivido estos 3 años. Él dice, para los momentos difíciles, habla un poema de Dios, es muy conocido ese poema, pero dice, cuando las doradas abejas iban fabricando en él con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. O sea que podemos transformar el dolor en amor. No hacía esa cosa. Y que se abra cuando los chakras cuando se tienen que abrir. Yo quería preguntar una cosa. Cuando ha dicho usted que... Cuando ha dicho que la salud tiene mucho que ver con el ayuno, o el ayuno con la salud, Si se ha puesto de moda el ayuno intermitente. Todas las celebrities intermitente. ¿a qué ayuno se refiere? ¿A qué ayuno se refiere?
Estoy hablando del ayuno que hacen los niños cuando están enfermos, del ayuno que hacen los animales cuando están enfermos. O sea, por instinto, un niño y un animal, cuando están enfermos, dejan de comer. En ese momento, lo que predomina no es el anabolismo, es el catabolismo. Lo que predomina no es el coagula, sino el solve, que decían los antiguos. Entonces, el ayuno intermitente, el cuerpo entra en ayuno intermitente a las 12 horas de nacer. A las 12 horas que nacisteis, a las 12 horas de nacer, cada una de vosotros y cada uno de vosotros, el cuerpo todavía no había recibido el calostro ni la leche materna. Y entonces entra en proceso de ayuno. Y ese proceso de ayuno a las 12 horas de nacer es similar en cuerpos cetónicos, que es lo que es la disolución de la grasa corporal, al equivalente a la cantidad de cuerpos cetónicos que una persona tiene al cuarto o quinto día de ayuno. Nacemos en ayuno. Por eso se pierde, al principio de nacer, se pierde un poco de peso. O sea, el niño o la niña nace con 3 kilos 500 y de repente al cuarto día, porque está ayunando y tiene los cuerpos cetónicos, nacemos en cetosis. Entonces, el ayuno intermitente es que cuando las reservas del hígado se han consumido en glucógeno, que es la glucosa almacenada, el cuerpo empieza a diluir grasa y empieza a desintoxicar y empieza a eliminar sustancias tóxicas a través de los órganos de eliminación. A partir de 12 horas el cuerpo empieza a eliminar, empieza a desintoxicar. Y ahí te das cuenta que la orina es más oscura, tienes mal aliento, la boca seca, la lengua blanca. Los síntomas del ayuno son exactamente los mismos que un empacho. Tampoco se puede beber, entonces. Pero sí. Porque somos 70% de agua. Entonces, pero sí, sobre todo en niños pequeños, ellos pueden estar sin comer, pero beber sí es fundamental beber. Porque nuestro cuerpo es una columna de agua. En medicina antroposófica consideramos que somos más agua que polvo, como decía antes. Pero es que curiosamente nosotros decimos que todo lo que hay ahí está en mí en la misma proporción. Y si en mí hay un 70% de agua, esa superficie del mar que veis de la ventana, el planeta Tierra en un 70% de su superficie está cubierto de agua. El día que me di cuenta de esto fui a ver los libros científicos del mar y un autor ponía el 71% del planeta Tierra está cubierto de agua y yo soy 70% de agua, no es casualidad. O sea, es la sincronía de que esos procesos están en mí. Lo decía Trismegisto, de 3 veces grande, 3 veces maestro, decía lo que es arriba es abajo, lo que es abajo es arriba. Y lo que es dentro es fuera, y lo que es fuera es dentro. Y cuando mi mente se aquieta, lo de fuera y lo de dentro se vuelve uno. O sea, es el ruido mental el que me da falsa ilusión de separarme de vosotros y de vosotras. Pero cuando mi mente hace esto, se aquieta, eres un hermano o una hermana en el camino. Y el ayuno, al no dar de comer, toda la energía se despliega hacia la conciencia. Cuando Teresa de Ávila, Francisco de Asís, cuando hablan del ayuno como método de entrar en un nivel de conciencia superior, que es donde entran los grandes místicos, lo consigue muchas veces a través del ayuno. Y en el ayuno no se deja de comer, se come a plato opuesto. Es el propio cuerpo el que se alimenta de las propias reservas.